Segunda Guerra Mundial. Comienza el 1 de septiembre de 1939. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 11 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Ideales políticos. Las tres ideologías en disputa fueron en orden de aparición. Está el liberalismo y el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el fascismo, sistemas enemigos a muerte. Aunque conforme se desarrolló la guerra, se dieron alianzas y coqueteo de todos los bandos. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados en Reims, Francia, poniendo a fin a la Segunda Guerra Mundial y al Tercer Reich. Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética formaban parte de los aliados, el grupo que luchaba contra el eje entre 1939 y 1944. Al menos 50 naciones acabarían uniéndose a la alianza. 13 naciones más se unirían en 1945. Entre ellas se encontraban Australia, Bélgica, Brasil, la Comunidad Británica de Naciones, Canadá, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Filipinas, entre otras. Los campos de exterminio se crearon con la única finalidad de llevar a cabo de la manera más eficaz posible el asesinato masivo de seres humanos. Estos campos representaron la industrialización de la muerte ocurrida entre mentiras y eufemismos. Se crearon 6 campos en total de exterminio generales. Entre las víctimas de los campos de exterminio no solo se encontraban judíos, se incluían prisioneros de guerra soviéticos, presos políticos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová. La contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, que normalmente ofrece estimados entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta 100 millones según el cálculo más pesimista y 45 millones según los más optimistas. China fue el segundo país más afectado, se tiene problema para calcular sus pérdidas porque en esos tiempos sufría una guerra civil, de modo que estas se estimaron entre 8 y 30 millones. Alemania fue el tercer país más afectado con cifras estimadas entre 10 millones de pérdidas. Entre las víctimas mortales se encuentra tanto combatientes como también participantes de la población civil, víctimas de la propia violencia de los enfrentamientos armados, en especial durante los bombardeos sobre las ciudades, pero también como resultado de las particulares circunstancias del conflicto que llevaron a violaciones masivas de los derechos humanos, siendo el fenómeno del Holocausto a su máximo exponente, justo con la deportación y reclusión en campos de concentración, a lo que se añadió la desprotección de los millones de refugiados y desplazados sometidos a hambrunas y rigores del clima. Luego de tan importantes hechos como fueron los de la Segunda Guerra Mundial, hablaremos un poco sobre Estados Unidos. En la fría mañana del 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial de Japón atacó la base naval que Estados Unidos tenía en Pearl Harbor, lo que provocó la entrada de este país a la Segunda Guerra Mundial de lleno, un conflicto del cual se había mantenido al margen en aquel momento, tanto en el Pacífico como en Europa. Tras el ataque de todo lo relacionado con Japón, impactó profundamente a la sociedad estadounidense. Ante el temor a que Japón invadiera el país norteamericano y pudiera actuar en el corazón de Estados Unidos o simplemente por cuestiones raciales. Todos los ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron arrestados, deportados a campos de internamiento a lo largo de toda la geografía occidental de Estados Unidos,
entre 1942 y 1948.